Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Serec. Bienvenidos a nuestros pronósticos para este jueves 29 de diciembre año 2022. En esta oportunidad vamos a continuar con los pronósticos para la NHL. Continuamos con la dinámica de dejar nuestros pronósticos con mucha anticipación para que puedan escuchar todos nuestros argumentos, nuestras estadísticas, para que decidan cuáles son los mejores pick y incluirlos en su ticket. Y quien pueda jugar la directa pues sabe que está yendo por el camino correcto en el mundo de las apuestas. Olvídense de los parlays. Quienes puedan jugar a la directa, hágalo sin ningún tipo de miedo para que se convierta en ganador. No es lo mismo estar esperando un resultado que estar esperando 5 o 6. ¿Okay? Recuerden que siempre van a haber sorpresas en los juegos, que no todos los favoritos se van a estar ganando, que no todas las altas se van a dar, por más que los números indiquen que se va a dar la alta en ese juego, pues no sucede así muchas veces. Y bueno, terminamos siempre diciendo que nos están robando o cualquier cosa. Terminamos decepcionados de las apuestas. Y bueno, algunos juegos sabemos claramente que sí suceden cosas extrañas, pero en otros simplemente no fue el día de los jugadores y no se hicieron las cosas de la mejor manera. No todos los juegos donde no gana el favorito es trampa. Sin duda, algunos sí. Eso sí, estamos totalmente seguros. Entonces, vamos a nuestro primer pronóstico, no sin antes desearle lluvia de bendiciones a todos en este día. Y bueno, pasamos a nuestro primer pick. Detroit Red Wings estará visitando a Buffalo Sabres. Buffalo está jugando muy bien en sus últimos 5 juegos, ya que su promedio de goles en contra es tan solo de 1.8, y para Detroit el promedio de goles en contra es de 3.8. Se han enfrentado 2 veces en la temporada. Ambos juegos la victoria ha correspondido para Buffalo y ambos juegos han finalizado en over. Detroit viene de vencer en gran manera a Tampa Bay Lightning 7-4, pero antes tenía una racha de derrotas de 7. Buffalo por su parte tiene 4 victorias de manera consecutiva. Nuestro pronóstico para este juego: Buffalo Sabres a ganar. En lo que será nuestro segundo pick, vamos al juego donde los Senadores de Ottawa estarán visitando a Washington Capital. Otro equipo que está jugando muy bien es Washington Capital, ya que tiene 9 victorias en sus últimos 10 juegos. Y lo mejor de todo es que el promedio de goles en contra en los últimos 5 juegos es de 1.6 y su promedio de goles anotado es de 4. Promedio de goles de Ottawa, goles anotados, es tan solo de 2.6. Y bueno, como les decía, Washington tiene 9 victorias en sus últimos 10 juegos y Ottawa tiene 7 under en sus últimos 10. Washington tiene 18 victorias en los últimos 22 enfrentamientos contra Ottawa. Nuestro pronóstico para este juego: Washington Capital a ganar. En nuestro tercer pick, Columbus Blue Jackets estará enfrentando a New York Islanders, que recientemente se lo indicábamos a ganar frente a Colorado Avalanche, frente a Florida Panthers, perdón. Islander era la hembra en esa oportunidad y bueno, pudimos acertar teniendo una muy buena cuota. Islander en casa tiene 11 victorias, 6 derrotas. Por su parte, Columbus en la ruta tiene tan solo 2 victorias y 10 derrotas. Promedio de goles anotados en los últimos 5 juegos para Columbus es tan solo de 1.8 y promedio de goles recibido es de 4. Islander por su parte tiene una muy buena defensa en sus últimos 5 juegos, permitiéndole a sus rivales promedio de 1.8. Se han enfrentado 2 veces en el pasado mes de noviembre. Ambos juegos la victoria correspondió para New York Islanders. Columbus tiene una racha de derrotas de 6 y 8 en sus últimos 10 juegos. Nuestro pronóstico para este juego es New York Islanders a ganar. Vancouver Canucks estará enfrentando a Winnipeg Jets en lo que será nuestro cuarto pick.
Vancouver es un equipo que en los últimos 10 juegos nos está sorprendiendo, ya que tiene 7 victorias. Y Winnipeg tiene, por lo contrario, pues, tiene 3 derrotas de manera consecutiva. Este es un buen equipo, pero no está pasándola muy bien en sus últimos 5 juegos. Sin embargo, los Jets tienen 21 victorias en sus últimos 28 juegos frente a Vancouver. Y Vancouver tiene 22 over en sus últimos 32 juegos en la ruta. Nuestro pronóstico para este juego es el over. Si usted lo prefiere, recuerde comprar siempre medio gol. Por ejemplo, si la línea es 6.5, que coloca el over de 6 goles. En caso de anotar 6 goles, pues su apuesta es anulada. Toronto Maple Leaf estará visitando a Arizona Coyotes, quienes vienen de 2 victorias en casa ante muy buenos equipos como son Colorado Avalanche, a quien venció 6-3, y a Los Ángeles Kings, a quien venció 2-1 desde la definición por penales. Sin embargo, tiene 12 victorias y 16 derrotas la temporada, y Toronto tiene 22 victorias y 7 derrotas. Toronto tiene 8 victorias en sus últimos 11 juegos en la ruta, lo que nos indica que es un gran visitante, y tiene 12 victorias en sus últimos 15 juegos, lo que indica también que está atravesando un gran momento. Vamos a aprovecharnos eso para indicar a Toronto Maple Leaf a ganar en tiempo reglamentario. Y en nuestro último pick para este día jueves 29, vamos al juego donde Philadelphia Flyers estará visitando a San Jose Sharks. Philadelphia tiene una racha de over en sus últimos 4, Philadelphia tiene 4 over de manera consecutiva, y San Jose en casa tiene 13 over y 15 under. Ambos equipos, la verdad que ustedes saben, no son muy buenos en la temporada, han tenido una pésima temporada. Por eso tienen 7 derrotas en sus últimos 10 juegos. Sin embargo, ambos equipos están permitiendo muchos goles. El promedio de goles en contra para Filadelfia en los últimos 5 juegos es 4, y el promedio para San José es 4.4. Por lo tanto, espero para este juego muchísimos goles. Y bueno, vamos a indicar el over para este encuentro. Y como les dije, también en el pick de Vancouver y Winnipeg, si usted puede comprar medio gol, hágalo. Esa es la diferencia entre ganar y perder. No sea que le quede faltando ese medio gol. Y bueno, esos fueron nuestros 6 picks para este jueves en lo que respecta a la NHL. Así que no siendo más por este día, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad con más pronósticos tanto para la NHL como para la NBA y la NFL los fines de semana. Bueno, nos estaremos viendo después la próxima oportunidad, si Dios lo permite.